¿Cuál es el secreto para caminar en luz? Saludos y bendiciones. El desafío de hoy. El desafío de hoy continuaremos con cómo caminar de la oscuridad a la luz. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a dar algunos detalles que nos indican cuál es el secreto para caminar en luz. Y para ello podemos basarnos mayormente en las Escrituras. Podemos basarnos en algunas de las narraciones que nos muestran cómo personas de la altura de Moisés Rabenu, de la altura de Elías y de Rey David, de muchos otros. Pero hoy vamos a coger dos de ellos. Y el primero es Moisés. ¿Cómo nosotros alcanzamos la luz? ¿Cómo nosotros obtener esa luz? Y al principio, si nosotros chequeamos las Escrituras, vemos que Moisés subió al monte Sinai y que él duró 40 días y 40 noches. Y que cuando él bajó de ahí, después de ese encuentro que él tuvo con el Creador, los israelitas no podían mirarle a la cara. ¿Y por qué no podían mirarle a la cara? Porque físicamente Moisés tenía la cara que le resplandecía. Él tenía como si fuera una luz que emanaba de su rostro. Y ellos tenían hasta temor a hablar con él. Y le dijeron a su hermano Aarón: ve y habla con Moisés. Dile que se ponga un velo y nosotros hablaremos con él. No obstante, ellos preferían mejor decirle las cosas a Aarón para que Aarón se la transmitiera a Moisés. Pero ¿por qué Moisés obtuvo esa luz? ¿Por qué? Porque fueron 40 días y 40 noches que él tuvo bajo la presencia del Altísimo. Y cuando usted está en presencia del Altísimo, es una manera que es, ¿cómo le digo?, inequívoca. Una manera que es inevitable, mejor dicho. Es inevitable que usted obtenga la luz. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas es la que verdaderamente ilumina. Y Moisés fue el más vivo ejemplo de ello. Es por eso que cuando Moisés baja ya con todo lo que son las tablas, lo que son los mandamientos, y le da todo eso. Acuérdese, él era el encargado de transmitir, era como el intermedio entre lo que era el Eterno, en lo que era nuestro Dios y el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos indica eso a nosotros? ¿Qué nosotros podemos aprender de ese detalle, de esa narración, de ese hecho histórico que Moisés tuvo en el monte Sinai? Que nosotros, aunque el monte Sinai para los que vivimos aquí está bien retirado, pero nosotros podemos acudir a Dios cada vez que queramos y hablar con Él, contarle las cosas que nos pasan, contarle lo que hemos hecho, aquellas cosas que no han ido bien y aquellas cosas que no nos han ido tan bien, aquellas cosas que representan la oscuridad en nuestra vida, aquellas cosas que representan obstáculos. Y digo cosas porque muchas veces nos pasan sin que nosotros queramos, pero hay otras que pasan nosotros sabiéndolo. Y esos son momentos oscuros que deben ser iluminados por la luz del Creador. Moisés, esa vez nosotros vimos que aunque se enojó, pero él volvió otra vez a la cordura y pudo hacer las cosas como Dios le ordenó. Nosotros estamos en las mismas condiciones, aunque en diferentes tiempos, con diferentes cosas, pero nosotros enfrentamos día a día oscuridades y nosotros seguimos teniendo el mismo Dios que tuvo Moisés, el mismo Dios de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios que nosotros tenemos a nuestra disposición hoy día. Queremos también, aparte de esto, de lo que buscar la presencia de Dios, buscar su rostro, buscar su iluminación. Tenemos diferentes métodos y uno de los métodos más utilizados por el creyente es la oración y el ayuno. Pero que nosotros nos basamos mayormente en hacer oración y permanecer un lapso de tiempo sin comer como muestra de sacrificio. Pero el Señor nos indica bien claro el ayuno perfecto. ¿Cuál es el ayuno que Él quiere para nosotros? Y nosotros podemos buscarlo, lo que es en el libro de Isaías.
cuando nos dice 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Está hablando el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre al quebrantado y que rompáis su yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes dé albergue en tu casa? Y cuando veas al desnudo, lo cubras y no te esconda de tu hermano. ¿Cuántas acciones, cuántas ordenanzas, cuánto consejo el Señor nos da aquí en estas palabras? Me llama mucho la atención porque hace unas cuantas semanas tratamos ¿dónde está tu hermano? Y hoy el Señor nos recuerda y nos dice, y que tú no te escondas de tu hermano. ¿Qué es esconderse? ¿Qué querrá decir el Señor con estas cosas? ¿Qué es esconderse de su hermano? Esto puede físicamente abarcar muchas cosas o literal muchas cosas, pero espiritual son bastante también. Cuando usted no ayuda a su hermano, cuando usted no busca a su hermano, usted le está dando oscuridad. Usted está trayendo tiniebla a la vida de su hermano. Y eso es algo por lo que nosotros tenemos que tratar y tenemos que buscar la manera de darle luz a nuestro hermano. Habla de partir el pan, de compartir el pan con el hambriento. Físicamente, literalmente, debemos de compartir el pan con el hambriento. ¿Cuántos bienes tenemos? ¿Cuántas cosas tenemos? Y muchas veces, como le dije anteriormente, ni las necesitamos, pero no las compartimos. Entonces, el ayuno, aparte de la oración, aparte de usted restringirse de comer, el ayuno es hacer ese tipo de cosas. ¿No es este el ayuno que yo te dije que cogiera? Compartir el pan, quitarle la carga al oprimido, darle libertad. Todo ese tipo de acción son las cosas que nos llevan a dar luz. Y las palabras claras. Las palabras nos muestran a nosotros cómo hacerlo. Y me fascina mucho, me da mucho gozo cuando David escribía, cuando hablaba en el libro de los Salmos, una manera directa de dar luz o de obtener luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la palabra aplicada, la palabra llevada a un estilo de vida produce luz. Y una luz original, una luz que alumbra cosas que nosotros ni nos imaginamos. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Siguiendo ahí dice, la exposición de tus palabras alumbran y hace entender a los simples. ¿Qué es poner la palabra? Si no es nosotros vivir la palabra, expresarla con nuestras acciones. Y entonces esa palabra dará luz. La exposición de tus palabras alumbran, dan luz cuando vivimos la palabra. Cuando la palabra en nosotros es un estilo de vida, algo que nos sale automáticamente sin tener que hacer el mayor de los esfuerzos. ¿Por qué? Porque es una costumbre en nosotros. Y esas son las cosas que producen luz. Salmo 18 dice, porque tú encenderás mi lámpara. Al final del camino, al final de nuestras acciones, al final del ayuno, al final de poner en práctica las cosas que nos encarga el Señor, que ya la leímos. Al final de todas esas cosas, Dios es quien enciende nuestras lámparas. Acuérdese, nosotros lo que hacemos es ser obedientes y hacer ese tipo de mandamiento, hacer ese tipo de recomendación, pero al final quien tiene la última palabra es el Creador. Es la fuente de luz inagotable, aquella fuente que no se apaga. Él es el que tiene la última palabra. Nosotros debemos ser obedientes, hacer las cosas con amor, nosotros iluminar en este mundo que nos ha tocado vivir, en esta época que nos ha tocado vivir, una época de tanta oscuridad, pero a la vez de tanta luz. ¿Por qué?
Porque si los hechos de las personas son mayormente haciendo, no mayormente, pero en muchos de los casos son oscuros, pero también la forma de obtener la luz está más cercana a nosotros. Tenemos nosotros los libros, la Biblia, tenemos más cerca, tenemos tantos medios que nos ayudan a nosotros. Este mismo medio, este video que estamos utilizando, es una bendición de Dios. Esto es luz para todo aquel que lo oiga. Escucharlo es fácil porque está a la mano de su teléfono. Es decir, que como dice una canción que nosotros escuchábamos cuando éramos pequeños, decía que si tantas son nuestras culpas, mayor es tu bondad. O sea, si tanta oscuridad nosotros vivimos en la época que nos ha tocado vivir, pero la bondad de Dios sigue siendo grande, su misericordia sigue siendo grande. ¿Por qué? Porque no se agotan su misericordia, son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Y nosotros hoy estamos totalmente agradecidos. Estamos altamente agradecidos por lo bueno que es nuestro Dios. Por este momento que nos da. Por la oportunidad de yo comunicarme con ustedes y poder expresar estas palabras que van con amor, que llevan energía y que llevan luz. Es lo que queremos en este breve estudio que hemos hecho. Que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser obedientes, pero que todos esos recursos que tenemos y que Él nos da, lo pongamos a favor de nuestro prójimo. Lo dejamos hasta acá. Le dije la semana pasada que el estudio era extenso, pero muy bueno, y que seguiremos nosotros pues exponiendo las cosas que Dios nos ponga a nosotros en este espacio. Le pedimos encarecidamente que si este video le ha ayudado a usted en algo en su vida, si le ha sido de bendición, que usted lo comparta con alguien que usted quiera, con el que Dios ponga en su corazón, que le dé un like y que usted pueda darle a suscribirse. ¿Para qué? Para que todos los sábados por la mañana esta bendición llegue a su vida, esta luz llegue a su vida, y que pueda dejar sus comentarios según lo que ustedes pongan, lo que Dios le ponga en su corazón. Bendiciones.